Es necesario manifestarles que la marinera ayacuchana, también llamada marinera huamanguina, es otra de las variantes conocidas de la marinera en el Perú, teniendo en particular su elegancia y cadencia al estilo ayacuchano. En Ayacucho, la marinera destaca por su sobriedad, cadencia y finos movimientos en donde se demuestra el orgullo huamanguino, con la pareja ubicada frente a frente y cuando empieza la música, ambos se acercan a saludarse portando sus respectivos pañuelos. Posteriormente inician los pasos propios de la marinera, suave y refinados, el cual la pareja logra armoniosos pasos y vueltas. A continuación, vamos a tener las palabras de nuestro señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, inaugurando justamente este trabajo de las ponencias de nuestros ponentes que el día de hoy participan con nosotros. ¿Te puedo quitar? Sí. Creo que voy a quitar la mascarilla para poder conversar mejor. Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas de Huamanga, queridos hermanos del Grupo ANDA, que está trabajando arduamente para ponernos a disposición de investigación sobre nuestra marinera. Querido ingeniero y amigo Gustavo Cotrina, bienvenido a Ayacucho, ahora asesor del ministro de Turismo y Comercio Exterior. Querida subgerente Joelí, con todo el coraje y camiseta que viene trabajando por la cultura. Mi querida regidora Carolan Suárez, aquí presentes. Amigos y hermanos todos. Hoy, como parte de ese bagaje de actividades culturales que se vienen promoviendo en esta tierra de la cultura peruana, que es Huamanga, Ayacucho, designada por la UNESCO como ciudad creativa en virtud de todo aquello que ha devenido en el tiempo y nos ha puesto como capital de la cultura en diferentes aspectos. La artesanía, el arte popular, la guitarra, la marinera. Mucho que mostrar al mundo, de manera que personalmente les digo a todos ustedes que si hay países que pueden lograr alta tecnología, como China, desarrollo de otro tipo educativo, como Finlandia, etc., lo que nosotros podemos mostrar desde aquí como primer mundo, en el mundo cultural, es nuestra manifestación cultural ayacuchana peruana. Nuestro retablo puede estar en los mejores museos del mundo y no estar debajo de cualquier otra manifestación de ese tipo. Nuestra guitarra ayacuchana puede pasearse en los mejores escenarios del mundo y considerarse como las mejores manifestaciones del planeta. Eso es lo que podemos mostrar. Y hoy felicito a este grupo que engloba a diferentes elencos de danza locales que practican en nuestras plazoletas, en nuestros espacios públicos, a veces en nuestro patio municipal, para poder estar compenetrados con la identidad nuestra, fomentando la danza, el baile que tenemos, alegrando la vida urbana, y que hoy nos presenta este conversatorio sobre el origen de la marinera ayacuchana. Aquella línea musical que viene como una especie de conjunción de culturas del mundo, desde España, desde América y desde África, una especie de cultura hispano-andina africana, ¿no? Que se ha desarrollado en esta parte del planeta y que ha tomado connotaciones diversas en cada región, y la nuestra se ha hecho propia, con esa elegancia, con ese terno oscuro, el traje huamanguino y el remate de huayno que tenemos. Y realmente lo disfrutamos bastante.
El norte tiene lo suyo, Lima tiene lo suyo y Huamanga lo propio, y que es motivo de esta conversación. Agradezco a todos por este evento, ese esfuerzo, esa dedicación. Tengan al municipio como el principal aliado para poder desarrollar esto. Estamos discutiendo algunos proyectos con nuestro amigo Gustavo para desarrollarlos aquí y poner la marca cultural con mayor grado, en mejor nivel en el mundo. Esta mirada que ya tiene Huamanga y que le hemos querido reforzar y resaltar en el mundo sobre nuestras manifestaciones culturales han hecho que en Colombia, sin necesidad de que tenga viáticos ni pasajes ni nada, usando uso de mis vacaciones, hemos ido para poder compartir con ellos lo que es ser una ciudad creativa y a la que ellos están postulando en Pasto, Colombia. Tienen un carnaval maravilloso, nosotros tenemos el nuestro. Tenemos una cultura semejante, andina del pasado, la inca. Hasta Pasto llegó nuestro imperio incaico. Y esa marca cultural que le hemos puesto aquí ha hecho que nos miren a los ayacuchanos, a los huamanguinos, y nos consideren como padrinos de la postulación de ciudad creativa de la ciudad de Pasto. Creo que eso nos enorgullece como huamanguinos. A veces no se entiende mucho, a veces el comentario un poco que se trastoca, se transforma, pero sepan ustedes directamente de lo que ha ocurrido y creo que estamos orgullosos de ello. Y vamos a seguir haciéndolo. Muchísimas gracias por todo y adelante con el evento. Gracias, arquitecto. La Asociación Cultural de Elencos de Danzas de Ayacucho, que lo preside acertadamente el profesor José Pariahuanco Guamán, ha organizado estas ponencias. Por eso quiero invitarlo cordialmente al profesor José Pariahuanco Guamán para que también exprese el sentimiento de los elencos de danzas que están organizando esta actividad. ACEDA. Adelante, profesor. Bien, ante todo, muy buenas noches, señor alcalde, con la venia de usted, de la señora subgerenta y invitados todos y amigos directores de los distintos elencos que nos acompañan esta noche. Nosotros, en el afán de querer seguir revalorando, rescatando nuestra cultura, nuestros conocimientos ancestrales, hemos visto por conveniente hacer esta ponencia, ya que no tenemos mucha información sobre nuestra marinera ayacuchana, y va a ser momento propicio para que nuestros maestros que esta noche nos van a acompañar en la ponencia nos ilustren, nos den su alcance y mejoremos siempre nuestra cultura y tengamos un acervo cultural mayor. A cada uno de ustedes darles la bienvenida, muchísimas gracias por su presencia y muchas gracias, señor alcalde, de igual manera por cedernos y siempre apoyar esta cultura. Muchas gracias y un saludo a todos los que nos ven de todo el Perú y de todo el mundo entero. Muchas gracias. Bien, como decíamos, nuestra marinera ayacuchana, llamada también marinera huamanguina, es otra de las variantes conocidas de la marinera en el Perú y teniendo en particular su elegancia y cadencia al estilo ayacuchano. Créanme que la mujer ayacuchana está considerada como una de las mujeres más lindas del Perú y con el traje típico de nuestra tierra, innegablemente que sí. Bueno, señores, vamos a empezar con las ponencias. Pero antes les quiero manifestar, es una gran intención de la Asociación Cultural de Elencos de Danzas de Ayacucho, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día Nacional de la Marinera, se estaba realizando el día de hoy sobre estas ponencias de la marinera ayacuchana con la finalidad de valorar y la difundir, el patrimonio cultural y folclórico, asimismo fortalecer el origen teórico de la marinera ayacuchana. Voy a invitar a los señores ponentes de este día. Vamos a llamar en primera instancia al escenario al primer participante, al señor Jori Tancar Laurente, que pase adelante, por favor.
Del mismo modo, quiero llamar al escenario al señor Arturo Galvez Mecinas, que pase adelante, al profesor Gabriel Quispe Montes, que pase adelante, y al profesor Juan Martínez Robles, también del mismo modo. Son personalidades que conocen de cerca lo que significa la marinera ayacuchana, y para tener mayor valor vamos a darle a conocer justamente lo que significa esta marinera. El primero de su ponencia va a ser el señor Jori Táncar Laurente Salvatierra, ex mariscalino, promoción 1980, profesor de danzas folclóricas, músico, charanguista, compositor y cantautor. Artesano en la construcción de charangos en variedades desde la charango normal y jori charango. También difusor de las danzas folclóricas de Ayacucho, director actual del Centro Folclórico Danzas Pocras Ayacucho, fundador de varios grupos de danzas en la capital de Lima, como el Centro Folclórico de Danzas Huamanga, el Centro Cultural Tradiciones de Huamanga, Lima, y actualmente vigente, fundador de la comparsa Nueva Magdalena. Señor Jori Táncar Laurente Salvatierra, usted tiene 10 minutos para su exposición sobre lo que significa la marinera ayacuchana. Adelante usted. El micrófono, por favor. Arturo, el micrófono le puedes dar al señor, por favor, discúlpame. Gracias. Adelante usted. Las ponencias sobre la marinera ayacuchana tienen por finalidad la participación de diferentes instituciones, asociaciones culturales, círculos folclóricos, talleres, institutos superiores, universidades, llamadas a difundir nuestra cultura regional enmarcadas en el proceso de fortalecer la identidad cultural. Queremos agradecerlo al señor Gustavo Cotrina por compartir este trabajo cultural para saber de cerca lo que significa la marinera ayacuchana. Adelante, Táncar. Muy buenas noches. Para mí es una satisfacción participar en esta ponencia sobre nuestra marinera ayacuchana. Para empezar un poco, la razón del origen de la marinera peruana viene en el mestizaje cultural con el aporte de las danzas de España, también de la indígena y también con la influencia de ritmos africanos. La marinera es un baile de pareja, de enamoramiento, de coqueteo y galanteo. La vestimenta adopta cada región en el Perú de acuerdo a su costumbre y a su folclore. El creador y compositor del himno nacional, Bernardo Acedo, fue contratado por los chilenos para dirigir sus bandas nacionales de Chile, que se encargó de enseñar la zamacueca, que era de origen peruano, con la mezcla de 3 culturas, como dije, la española, la indígena y la africana. Con el tiempo los chilenos llegaron a bautizar como la chilena, pero nuestro gran maestro tunante Abelardo Gamarra, cuando se inicia la Guerra del Pacífico, se opusieron a llamarle la chilena teniendo origen peruano. El tunante Abelardo Gamarra fue un gran escritor peruano que él rebautizó con el nombre de la marinera en honor a la Marina de Guerra del Perú y con los triunfos del monitor Huáscar, que comandado por el almirante Miguel Grau. Por eso le da el nombre de marinera. Con el tiempo la marinera peruana se empieza a difundir en cada región del Perú, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. En la región de Ayacucho, la marinera es adoptada por los grandes músicos de la época, de acuerdo a nuestra música y a nuestro folclore. Hay una variación que se da, que también ha sido demostrado en el norte, en el Festival de la Marinera Norteña, que hay 2 clases de marinera, la jaranera y la del salón. Huamanga adopta casi más a la del salón,
que no es tan jaranera como la norteña. En otras regiones de igual manera se adopta con su vestimenta rural, como en el Cusco, la de Ancas, la de Huancavelica son con vestuarios más andinos. Pero en nuestra región Ayacucho más es el citadino, es lo urbano que llega a adoptarse. La marinera en la época eran bailes de reuniones familiares, de fiestas patronales de cada barrio que se bailaba en pareja. Era como una introducción para poder empezar una fiesta que se realizaba en cada barrio o en cada casa familiar. Con el tiempo, poco a poco la marinera, para su difusión, se llegó ya a bailar en grupo, porque era necesario llegar a hacer conocer cómo era nuestra marinera ayacuchana, porque solamente, como digo, era de parejas, era de elegancia, de garbo, de coqueteo, de enamoramiento. Hasta que en los años 1980, cuando todavía no era tan conocida nuestra marinera, una de las que fue gestora para poder difundir y hacer conocer ya en Lima capital fue nuestra gran maestra, la profesora Juanita Fernández, que ella empezó ya a bailar en grupo. Ahí empieza a bailarse con coreografía, ya empieza a formarse en grupo y armar coreografías que hasta la actualidad ya los elencos ya van tratando de acomodar la coreografía sin perder la razón de lo que es el estilo huamanguino con su melodía y el estilo del baile que identifica a la región Ayacucho. En esta razón, la marinera poco a poco ya empieza a ser difundido en Lima capital. Y gracias a aquellos grandes maestros de la época, que no tiene una fecha exacta que en Ayacucho, cuándo fue que nació la marinera, ha ido poco a poco llegando desde la época que se declaró por este tunante, don Abelardo Gamarra, a cada región. Y los grandes músicos, es un aproximado que no sabemos fecha exacta, entre los años 30, 40, cuando nuestro gran maestro Moisés Vivanco, con don Alejandro Vivanco, su primo, ellos también empezaron a difundir y también a componer temas con la marinera como debe ser, de acuerdo a nuestro folclore y a nuestra razón de lo que es Huamanga. Esa es una parte que les puedo dar a entender de lo que se empezó con la marinera ayacuchana. Gracias. Muchas gracias. La primera ponencia de Tancar, Laurente Salvatierra. La segunda ponencia corresponde al biólogo David Arturo Gálvez Mesinas. ¿Quién es él? Folclorista y artista, bailarín y músico ayacuchano, cultor, investigador, recopilador, jurado calificador y profesor de danzas con más de 45 años de experiencia. Cofundador de la agrupación musical Cibarginte, exintegrante del coro polifónico de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga e integrante de la Tuna Mayor San Cristóbal de Huamanga y de la agrupación musical Los Jaraneros. Director musical del coro polifacético del Colegio Parroquial San Antonio de Huamanga, quedando como ganador durante 8 años consecutivos en el concurso de música de Nueva Atrópolis. Docente del folclore en 1995 y 96 en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y del 2000 al 2002 en el Instituto Tecnológico Víctor Álvarez Huapaya, capacitador de folclore en eventos regionales y nacionales. Señor David Arturo Gálvez Mesinas, tiene usted 10 minutos para su exposición sobre la marinera ayacuchana. Muchas gracias. Buenas noches.
Bueno, 10 minutos para hablar de marinera es muy poco. Tengo una investigación en marinera ayacuchana desde que se llevó, desde mucho más antes del 10º Congreso Nacional de Folclore que se llevó a cabo acá en Ayacucho. Tengo informantes que ya murieron, una de ellas las señoritas Bustamante, hijas de don Manuel Bustamante Gerí, que es el escritor de Apuntes para el Folclore de Ayacucho, ¿ya? Después doña Encarnación Soto León, ella nace en 1806 y ella me cuenta que su papá bailaba ya la marinera. Ella es de 1806, entonces su papá más o menos es en 1886 ya se bailaba la marinera ayacuchana. O sea, yo estoy hablando de fechas porque es bueno hablar de fechas aproximadas, para que tengan una idea de que la marinera ayacuchana no es una marinera que ha sido bailada de la noche a la mañana, no, tiene su origen. Y aquella vez en el 10º Congreso de Folclore propuse en la ponencia que la marinera ayacuchana tiene su origen en la marinera limeña. Y tengo sustentado muchos aspectos relacionados a ella, justamente por la similitud que existe tanto en pasos como en coreografía y como en la forma de bailar de la marinera ayacuchana. Bueno, he preparado estas diapositivas para que ustedes vean cómo más o menos, haciendo un contexto de lo que era Ayacucho en aquella época republicana, ¿no? Más o menos finales del siglo XIX. Vamos a ver poco a poco, hay que continuar. La siguiente, por favor. Vamos a dar un contexto de lo que es la marinera peruana, ¿no? La marinera peruana, en primer lugar, es un baile de pareja, baile de amor, de conquista, ¿no? Que tiene su origen mestizo, hispano, americanindio, africano, ¿no? Y cuya historia se pierde en el pasado, porque realmente no se sabe a ciencia cierta desde dónde viene. Pero lo que sí sabemos que la marinera peruana nace en la Zamacueca. La Zamacueca es un baile popular del siglo XIX, justamente en época republicana. Sigamos, por favor. Bien, la Zamacueca es un baile limeño de pareja suelta, ¿ya? Pareja suelta. No es como el vals de pareja unida, es de pareja suelta. Entonces es el asedio amoroso que más o menos representa al asedio que tiene el gallo a la gallina, ¿no? El correteo que tiene el gallo a la gallina. Y ustedes saben que la gallina clueca corre así, pues, ¿no? Y cuando ustedes ven el baile del tondero, la marinera, baila así. ¿No es así? Un poquito blando, ¿no? Entonces es el asedio, ¿no? Ahora, recibe el aporte de muchas culturas, indudablemente. Tenemos acá América Latina, el tondero, la mozamala, la sajuarina, la chilena se le llamaba en aquel entonces. Actualmente es un baile denominado zamacueca o marinera negra. Vamos a ver la siguiente. Ponle a ver para ver eso, para que vean más o menos un corto momento, para que vean cómo es el baile de la zamacueca. No sé si estará. Ahí vamos a ver. Tiene audio, ¿no es así? Y las palmas, señores, arriba las palmas. ¡Qué buena
también han visto cómo es el baile de la zamacueca, más o menos cómo es. Continuamos, por favor. Bien, la zamacueca musicalmente deriva del mestizaje de gitanos negros de Angola y mulatos que entre los siglos XVI y XVII conformaron gran parte de la ciudad de Lima. ¿Es así? Costa peruana. La zamacueca clásica es la que ahora es conocida como canto de jarana o marinera limeña. Sigamos, por favor. Teorías del origen de la zamacueca. Es una recopilación de libros que me he ido leyendo desde muchos años atrás. Continuamos, por favor. Bien, hay diferentes corrientes. Esa es la corriente peruanista. Rómulo Cuneo indica que la danza viene de la palabra samani, que es descansar. Y es que según él manifiesta que durante el virreinato se bailaba en el descanso, ¿no? Entonces el hombre, esto es en base a algunos huacos mochica que se tienen, donde el hombre se coge la cintura y la mujer la mano en la espalda y ambos tienen una bolsa o un pañuelo, ¿no? Continuamos. Entonces esa es la corriente peruana, ¿no? Ahora la corriente en española dice que, según Carlos Vega, que es argentino, dice que es una pantomima del fandango antiguo castellano, ¿no? En el pueblo de Lince, ¿no? Los bailarines usan un pañuelo en la mano. A ver, vamos a ver, vamos. Ponlo ahí para que vean cómo es el fandango y para que vean la similitud que existe en los pasos del fandango. Fandango castellano. Paso lateral, derecho de frente, y la vuelta, parecido a los saltos del tondero. Paso también del paso del caballito que hacen en el norte. ¿Ah? Fíjense bien ese paso del caballito. Paso del caballito, ¿se dan cuenta? Miren, adelante, acá, cambio. ¿Ves? El paso del caballito se repite. Bien, vamos a tocarlo también. Son movimientos que hacen de frente como si fuese el paso lateral y hacen el paso del caballito, que es el paso propio de la marinera norteña. Entonces es muy similar los pasos. La corriente hispana también nos dicen que es de la jota aragonesa y de las bulerías andaluzas. Las letras son parecidas en el baile español y es el uso de la guitarra, las palmas, el pañuelo, el sombrero, el requiebro y la elegancia en la coquetería. Sigamos. La corriente africanista. ¿Qué nos dice la corriente africanista? Dice que surge la zamacueca de la palabra samba clueca, y justamente es de la gallina clueca, ¿no? Cuando el gallo va a ir a enamorarla, ¿no? Ahora Nicodemo en Santa Cruz, ¿qué nos dice? Nos dice que la zamacueca proviene de la semba, que es el idioma africano, semba y cuque, entonces zamacueca, ¿no? Que es el saludo de la danza para iniciar el baile del undú, que son desplazamientos usando parecidos al tondero y la marinera, incluyendo el uso del pañuelo. Esa es la corriente que nos da Nicodemo en Santa Cruz, la corriente africanista. Continuamos. Son varias corrientes que nos muestran el origen de la zamacueca. Ahora vamos a ver el origen de la marinera. Continuamos. Fernando Romero indica que el baile de la zamacueca es abuela, pero la zamba es madre de la zamacueca y abuela de la marinera, juntamente con las otras cuecas. La zamacueca entre la época colonial y republicana fue muy difundida, llegando hasta los países vecinos como Chile, Argentina, Bolivia, México. En México se sigue bailando un baile que se llama la chilena, que es como la marinera, con ese nombre, la chilena. Y se sigue bailando en México con ese nombre. Continuamos. Bien, aquí tenemos en Chile, por ejemplo, y en Bolivia, la zamacueca pierde la cabeza.
y deja de llamarse Sama Cueca y se llama cueca nada más. Y tenemos ahí la cueca chilena, que estamos viendo acá al lado izquierdo, y la cueca boliviana. Esta cueca boliviana es de Cochabamba. Sigamos. Vamos a ver la cueca chilena. Pone. Siempre los aplausos. Aquí vamos a ver la cueca boliviana, para que vean, es la cueca de Cochabamba. En la marinera, en la cueca boliviana, hay un pasito de salta. Ahí, es el saltito. Y ese saltito justamente es la influencia que tiene en la marinera puneña. En la marinera puneña se baila así, y hay un saltito. Cosa que no hay en la marinera yacuchana. Y es que la marinera yacuchana no es saltada, es pegada al piso. Y a veces cuando veo a los chicos bailar haciendo esto, están haciendo cueca boliviana, no están haciendo marinera yacuchana. Con su marinera ayacuchana. No es el paso. El paso es así, pegado al suelo, ahí, allí, avance así. No es avance así, no es saltado. Hay que cuidar eso, a los chicos que están bailarines. Cuidemos eso. Yo quisiera que después de este curso no nos quedemos aquí en orígenes. Hay que hacer un taller. Yo quisiera enseñar a bailar marinera a todos los bailarines de Ayacucho para corregir esos tabúes y esas malas mañas que tienen los bailarines en Ayacucho. Están bailando mal la marinera. Tanto así que en Lima, en una ponencia, me han dicho: oye, la marinera ayacuchana es estática. No es estática. Es que lo bailan así, como palos, y no es así, pues. La columna de acá es más flexible que el bailarín que baila marinera ayacuchana, y no es así. La marinera ayacuchana es bien flexible, sino que no lo están haciendo como debe ser. Vamos a ver. En Argentina, habíamos visto que en Chile perdió la cabeza y se convirtió en cueca. En Argentina es al revés, pierde la cola, la sama cueca, y se convierte en sama o samba argentina. Vamos a ver, adelante, para que vean cómo es la samba argentina. Pone. ¡Zambita! ¡Para que baile el gauchaje! Esa es la samba. ¡A la vuelta, palomita! Esa es la samba. ¿Ven? ¡Sí, ¿Ves? Listo. Vamos ahí. ¿Se dan cuenta cómo es? Y el caucho separa las piernas cuando baila. Así. Para no dañarse con las espuelas. Para no dañarse con las espuelas, porque el gaucho usa espuelas. Y esa es la diferencia con la marinera yacuchana. La marinera yacuchana es de salón.
no es de campo, no es de chalán. Aquí se ha bailado la marinera ayacuchana en los salones ayacuchanos, huamanguinos, no en el campo. Ya después se popularizó, pero primero se bailó en los salones. Entonces ahí no, es al revés. Ahí se baila primero en la pampa, los pampeños bailan, ya después entra al salón. Dice, en la época republicana la zamacueca regresa al Perú con el nombre de la chilena. Siempre nosotros los peruanos cometemos un gran error, distinguido público. Somos muy alienados. Creemos que lo que viene de afuera es mejor que lo peruano. Así es. Tenemos lindas mujeres y estamos viendo a venezolanas, estamos viendo a colombianas, ¿no? Porque es más bonita, pero no, viene de otro país. No es así. Hay que valorar lo nuestro. Somos muy alienados. Y esa mala costumbre que tiene el peruano ha hecho esto, que nuestra danza le llamemos chilena porque venía de Chile. O sea, llega a Chile la zamacueca porque estaba de moda y regresa con el nombre de la chilena. Y en plena guerra con Chile, indudablemente en 1879, Abelardo Gamarra, el tunante, un escritor y periodista de la época, se enardeció, le dio pica que nuestro baile nacional lleve el nombre del enemigo, pues. Y entonces, en homenaje al Huáscar, a Miguel Grau, que ya se había inmolado, y a la Marina de Guerra del Perú, le pone el nombre de marinera. Y es que en la marinera, cuando se despedía la gente en barco, ¿qué hacía? Adiós, compañeros, ¿no? Ese es. Y como se baila con pañuelo, él aprovechó eso del momento, que la coyuntura que se vivía, el contexto de la muerte de Miguel Grau, con todos los héroes del Huáscar, y le puso marinera. Continuemos. Las variantes de nuestra marinera. Vamos a ver ahí. Tenemos ahí la limeña, la norteña y la serrana. Dentro de la serrana está la yacuchana, indudablemente. Continuamos. Aquí está la distribución. En amarillo está la marinera norteña, que está por Trujillo, Moche, Piura. La marinera limeña está en Lima nada más. Y la marinera serrana, fíjense dónde está. Se baila en Arequipa, en Puno, en Cusco, en Ayacucho, en Ancash y arriba en Cajamarca. Nada más. Ahora, lógico, Huancayo quiere tener su marinera y están poniendo marinera huancaína. Entonces, a partir de aquí tendrá pues ¿cuántos años de vida? 2 años de vida, ¿no? Su marinera. Me parece muy bien, genial, porque es un baile nacional. Pero este es el mapa de distribución de las marineras a nivel del Perú. Continuamos. Vamos a ver cómo se baila la marinera peruana. Quiero que vean bien estos cuadros que he presentado para que ustedes vean las similitudes y las diferencias que existen entre estos bailes. La marinera tiene 3 fases. Primera de marinera, segunda de marinera y tercera de marinera o fuga. En el norte, la primera de marinera sí existe. Segunda de marinera, también. ¿No? Y tercera de marinera sí existía, pero los norteños lo han matado, porque antes la marinera norteña se bailaba con fuga de huayno también. Pero el trujillano, el norteño, por hacer su concurso de la marinera nacional, ha malogrado la marinera y ha matado mucho de su folclore. Mucho de su folclore se ha abandonado por darle prioridad a la marinera. Y entonces, ¿qué pasa? Han estado perdiendo ciertos pasos. Este paso ya no se veía ya. Pero la Asociación de Cultores de Marinera Norteña han puesto el SOS, pues, ¿no? Y han dicho, estamos perdiendo nuestro baile. Están retirando pasos que existían y ahora no lo hacen. ¿Por qué? Porque, no sé, y tiene sus fases, ¿ah? El escobillado y el zapateo es en otro momento. Pero yo he visto acá bailar a chiquillos que incluso empiezan con esto y recién bailan, recién van a entrar al saludo, pero ya están zapateando ya. Cosa que está mal. En la marinera limeña, la primera fase, la primera de marinera sí existe. La segunda de marinera sí existe. Pero muchas veces se obvia, porque tocan una sola vez y de frente entran a resbalosa. ¿Es así o no es así?
¿Han visto la marinera limeña? Tocan la marinera limeña, termina el baile de la mañana y tran, 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 empieza la resbalosa. Y están matando. Tiene que haber segunda de marinera. Muchas veces lo obvian. Y si existe su fuga, que es la resbalosa, que tiene influencia africana. Bien, la marinera serrana tiene primera de marinera, tiene segunda de marinera, y la tercera es la fuga de huayno, que recibe el nombre según la región. Huayno es en Cusco, en Ayacucho. Chuscada es en Ancash, así se llama su fuga de marinera, se llama chuscada, y es el huayno, ¿no? Pampeña se llama en Arequipa, y pandilla puneña se llama en Puno. Es el huayno pandillero que le ponen otro nombre porque es fuga de marinera. Entonces recibe esas denominaciones: huayno, chuscada, pampeña y pandilla. Continuamos. Vamos a ver esto. Hemos visto las fases de la marinera. 3 fases. Las partes de la marinera. Y muchas veces la marinera norteña está perdiendo estas partes porque lo están bailando mal, por llamar la atención a un jurado. Y dice ahí, paseo inicial. En la marinera norteña no hay paseo. Los bailarines empiezan frente a frente. No, empieza. Listo. Encuentros. La marinera norteña tiene encuentros. Algunos no lo hacen, algunos sí lo hacen. No tiene por qué. Últimamente lo están dejando de hacer los encuentros. Realmente sí tienen un encuentro. Cuando empieza el saludo, saludo a la pareja. Listo. Segundo, entro. Saludo a la pareja. Pero ahora no hay eso, ¿ah? Los bailarines yo he visto que de frente les rodean a la pareja. No hay saludo. Y después viene el encuentro cuando el varón se encuentra hacia su pareja y ahí viene el paseo del baile de la marinera. Entonces, en la marinera norteña están obviando ya. Saludo sí existe. Paseo en el baile sí existe en la marinera norteña. Y el contrapunto llamado punteo también es en base a escobillado y zapateo en marinera norteña. Escobillado final no hay en marinera norteña. No se escobilla al final. Tran, tan, tran, tan, tan, tran, pran, pran, listo. No hay escobillado. La vuelta final sí, individual, no es en pareja. Cada uno hace su vuelta y al final recién se encuentra. Debería haber encuentro, pero no. Como el bailarín no calcula a la distancia, tan, tan, ellos están acá y su pareja allá al fondo. ¿Qué enamoramiento es ese? A la distancia, no hay, pues, ¿no? Ustedes deben saber que la marinera es todo el coloquio de amor escenificado. Primero saludo a mi pareja, no la conozco, hola, ¿cómo estás? Estás guapa. Segundo, la cito, encuentros. Tercero, como hombre, muestro pues, mis atributos y la mujer también lo suyo. Ahí es donde zapatea el varón, la mujer zapatea, da vueltas, desplantes y todo. Y al final, voy a conquistarla. El coloquio de amor. ¿Cómo? Así, cerquita. Así es toda la secuencia del amorío en un baile. En la marinera limeña, el paseo sí existe. Cuando la mujer sale a bailar, el varón la toma de la mano, tarararán, tan, 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 taran, tan, 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 la deja y pararán, y empieza, ¿no? Mañana por la mañana, encuentros. ¿Lo son? ¿Ve? Vuelta. Segundo encuentro, va. Mañana por la mañana, y le hace un quiebro. Saludo, listo. Va, vuelta. Encuentro, de ahí empiezan los Bartol. Acá, y empiezo ahí, y después hago una vuelta, y ahí el primer saludo, y entonces voy. Esa tiene la secuencia bien marcada en la marinera limeña. Tienes que saber la coreografía y las letras para bailarla. Si no, no lo bailas. Bien, entonces, paseo del baile no existe en la marinera limeña. El varón no la saca a pasear, como en la marinera norteña. En la marinera norteña se pone al lado de la pareja y juntos van, juntos en sí. ¿No? Ese es el paseo. No hay en marinera limeña paseo.
Contrapunto y punteo, sí hay, bastante. Por eso se llama contrapunto de jarana. Bastante contrapunto. Ambos demuestran su baile. ¿Cómo? Con escobillados. O si no, pasos del Bartolo. A eso le llaman Bartolo, al lateral. Bailan acá, entonces bailan acá. Si quieren lo levanto adelante, o si quiero lo pongo en círculo, y si quiero ver para atrás, y sigo bailando Marinera Limeña, o si quiero el talón. De acá, talón. Y de acá, talón. Y de acá, y eso es Marinera. Con los Bartolos se hace el contrapunto en Marinera Limeña. Sí existe, dice, con las variantes del paso lateral. ¿Qué más? Escobillado final, sí hay. Cuando estoy bailando Marinera Limeña, estoy bailando acá, me alejo y hago el escobillado final y vuelta. Tran, y me acerco. Pran, listo. Hay vuelta con giros individuales. Ahora, en la marinera serrana, fíjense cómo es con la similitud que hay con la serrana. Miren, sí existe acercamientos con la pareja. En algunas marineras serranas no hay los saludos, no hay. Como en la marinera, en la puneña, no hay saludos, hay encuentros nomás. Contrapunto sí existe. Y viene del nombre de la Atipanaco, y aquí en la sierra nos hemos acostumbrado a competir, ¿no? Siempre hay Atipanaco y para todo. Huailía, Atipanaco, y danza de tijeras, Atipanaco, y marinera, ¿por qué no? Atipanaco. Contrapunto. Y es por eso que mientras el varón baila así la marinera, la mujer puede estar bailando así. Está mostrando su baile. Cada quien baila distinto. ¿Ya? Escobillado final, sí hay. En la marinera serrana, con ciertas diferencias. Y giro final también hay, ya sea en pareja o ya sea individual. Yo si quiero, giro aparte, solito y termino. O si no, mi pareja está acá y junto con mi pareja. Listo, termino. Pasa a la siguiente. Estos cuadros comparativos son muy importantes para que ustedes vean las diferencias que hay, ¿no? De ahí viene la ponencia que he hecho, pues origen en la marinera limeña, por las similitudes que hay. Bien, la coreografía en la marinera limeña, los cambios de posición de la pareja dentro de la coreografía se cumplen rigurosamente. En marinera limeña, rigurosamente. Yo me acuerdo que una vez yo bailaba acá y vinieron pues, y se pusieron a tocar mis amigos, aquella vez con mis amigos los papachos, ¿no? Empezaron a tocar marinera limeña. Yo me saco a mi pareja y pongo a bailar marinera limeña. Entonces me pongo a bailar marinera limeña, chévere, estaba bailando. Y no me daban la orden para yo dar vuelta. Y horas de horas estaba bailando. Ya terminó la marinera, yo le digo, ¿y la orden para la vuelta? No vino, porque no sabían cantarla. O sea, la marinera limeña, si no sabes cantar, no puedes hacer bailar. El baile te indica las estrofas, los versos te indican los cambios coreográficos en la marinera limeña. ¿Ya? Es en la única. Por ejemplo, dice, mañana por la mañana, por la mañana, por la mañana, ay, 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 me parte la vida vía. Mira cómo le hace así. Ay, 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 mañana por la mañana. Repite mañana por la mañana. ¿Qué cosa quiere decir? Vuelta. Si no me repite, no hay vuelta. Tiene que repetirte la estrofa. La primera estrofa se repite. Ahí te indica que hay vuelta. ¿Ya? Por eso dice, es rigurosamente, ¿no?, parametrada la marinera limeña. No sucede eso con la marinera norteña y con otras variantes. En la marinera yacuchana no te dan esos cambios, ¿no? Vamos, continuamos. Todas las variantes llevan el paso básico. ¿Cuál? Lateral. Esto, todas llevan, todas. Hasta la cueca, la samba, todas llevan el paso lateral. Escobillados, todas llevan. Unas cruzando como la norteña y otras como la limeña, que no cruza, solo hace esto. Pero la puneña sí. La puneña cuando hace esto y va a dar la vuelta, tiene que hacer uno para adelante para dar vuelta. Uno, dos, acá, va. Y recién, cuando hace esto, recién quiere decir vuelta. Y así, la puneña. Tiene doble escobillado para dar vueltas. Entonces son variantes. Bueno, hay que saber bailar para comprenderlo, ¿no? Listo, continuamos. Bien, la marinera, la música, ¿cómo es?
Ahí estamos. Se canta a la mujer, al desamor, al encuentro, al desencuentro. Es danza de amor, pues no. La música se identifica 4 temas distintos, diferentes, y hay repeticiones, movimientos, figuras, coreografía, ¿no? Y finalización. La marinera es interpretada 2 veces, que son en las fases de la marinera. Y la tercera es la fuga, que los norteños antiguamente sí lo tenían. Lo están perdiendo. Qué lástima. Continuamos. Bien, música de la marinera. En la norteña los versos no determinan los cambios coreográficos. No te determinan. Pero en la marinera limeña sí, lo que como les he explicado. Mañana por la mañana, esa frase tengo que escuchar nuevamente. Ay, 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 se parte la vida mía. Mira cómo le hace así. Ay, 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 mañana por la mañana. Me indica vuelta. Ahí sí, la frase, el verso te indica el cambio coreográfico. En la marinera norteña, las melodías y los puentes musicales son cortos. En la marinera limeña no, son largos. ¿De acuerdo? ¿Saben a qué me refiero con los puentes musicales, no? ¿Entienden de música? ¿Saben a qué me refiero con puentes musicales? Tanananan, tananana, tananan, tanan, tananananan, tanan. Ese es el puente que une una frase, una oración musical con la otra oración musical. Ese puente acá lo hacemos balanceándonos o lo hacemos avanzando con arrastre, pero hacemos el puente, ¿ya? Continuamos. Tiene fuga, pero no lo practican efectivamente. Sí tiene fuga la limeña, que es la resbalosa. El canto y la música no son parametrados. Acá sí son parametrados, como les he indicado. Continuamos. Van a disculpar, de repente los estoy cansando. Discúlpenme. Vestimenta peruana en la época republicana. Fíjense, ¿por qué voy a mostrar esto? Por la siguiente razón. Miren, Lima durante el siglo XIX, ¿ya? Los roles del hombre y la mujer eran bien definidos. Niñachas no trabajaban, no iban a la universidad. Jaris sí. Niñachas para la casa con bordado y cocina. Jaris no. Así era, ¿no? Entonces, la mujer aristócrata, su vestimenta tiene influencia europea, porque estaba de moda, pues, la época de la ropa francesa, ropa italiana, ¿no? ¿Y quién lo trajo? La española, ¿no? Entonces, era orlada, sensual y con presencia barroca, ¿ya? Presencia barroca, dentro de la corriente barroca en el arte universal. ¿Qué más? El cuerpo dividido en 2, porque buscaban cinturita, ¿no? Y hasta les ponían el corset, ¿no? Acá amarrado la chica pobrecita, ni respirar podría, ¿no? Porque estaba bien apretada para que tenga cinturita y de ahí, ¿no? Por eso esa vez no había guaypa oveja, ¿no? Todas tenían cinturita. Listo. Telas tenían que adherirse al cuerpo en esa época. Listo. Dejando a veces espacio libre. Ahí está. La española versus la limeña citadina. Ahí está. La española a la izquierda y la limeña. Muy similar su ropa. Es la misma moda. Ellas han traído la ropa. Sin embargo, la ropa tiene influencia andina, ¿no? Por eso que empieza a usarse la mantilla, para ir al templo, las tapadas lo usaban para taparse, ¿no? Es influencia andina. Continuamos. Ahí está. ¿Qué tenía la mujer de clase media y baja en el Perú? No de la clase alta que han visto ahorita. Clase media, influencia europea también, y andina, polleras o faldellín que representa la fertilidad, mantilla, encajes, ¿no? Que tiene, y tenemos un atuendo, miren, la yiclla que llevaba la andina se convierte en la mantilla, ¿listo? Esa es la influencia andina. La mantilla, que usa la tapada también para cubrirse,
reemplaza a la liquia que usaba el pre-inca, el inca. Puchero de flores y rebozo. Ahí está la vestimenta de la mujer. Continuamos. Ahí está. Miren, la española de Sevilla versus la tapada peruana. ¿Parecida o no? ¿Parecida? Parecida. Ahí está, bastante. ¿No? Continuamos. Vestimenta republicana. Miren, chicos, en Lima, ustedes pueden leerlo, yo voy a explicarlo nomás para hacerlo mucho más ágil. En Lima empezaron a llegar las fábricas de telas. Las fábricas de telas, ¿no? Empezaron en 1871, se reabrió una fábrica incluso de algodón acá en el Perú. Pero se seguía fabricando, los artesanos fabricaban telas de bayeta. Se seguía, ¿no? De menor calidad, pero de manera artesanal. Continuamos. Son datos históricos, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Esto es sacado por favor de acá, Angélica Isabel Brañez Medina, que su libro se llama El vestido del pueblo limeño en el siglo XIX, republicano, Estudio Cultural y Artístico, Universidad Nacional San Marcos. Si quieren buscar la bibliografía, búsquenla y léanla. Súper interesante. Bien, ¿qué más dice? ¿Hay diferencias entre los trajes masculinos? Sí hay, por los diferentes roles que existían. ¿Ya? Continuamos. Siempre la mujer buscando la silueta. Ahí está, mujeres peruanas de la época republicana. ¿Ya? Mujeres peruanas de la época republicana. Miren los tipos de vestidos, el chal o la mantilla que sigue usándose. Continuamos. A fines del siglo XIX, inicios del XX, la vestimenta va variando. La cabeza ya se ve destapada, ya no usan la mantilla en la cabeza. El chal, la mantilla ya lo usan atrás, en la espalda, ¿no? Miren, se incrementan las blondas, mangas, hombreras, y el faldellín se levanta sobre el tobillo. Antes era más abajo. Si veías el tobillo es como ver a una mujer desnuda. Ahora no, ahora las chicas ya tienen el calzón escondido ya. Continuamos. Ya las cosas han cambiado, ¿no? Antes la ropa escondía el cuerpo, ahora el cuerpo esconde la ropa. Los tiempos han cambiado. Los varones, ahí están. Es de época republicana. Terno, camisa, chaleco. Casi nosotros no hemos cambiado, ¿no? Casi. Aquí me falta mi chaleco, ya estoy de época republicana, y mi sombrero de copa alta, republicano. Claro, usaban también frac, ¿no? El frac se ha desaparecido. Escarpines, bastón, sombrero, y a veces llevaban túnica también, como manta, ¿no? Continuamos. Vestimenta de la marinera peruana, de época republicana. En todo baile de amor y de conquista está presente siempre el atuendo, la belleza. ¿Dónde? En la mujer. Por eso la mujer cambia de ropas así cada moda, ¿no? Otra ropa, otra ropa. Nosotros no, nuestro ternito desde época republicana. Listo, continuamos. Ahí está, como es la marinera en el norte. Y los bobos españoles permanecen, sigue habiendo bobos. Continuamos. El peinado. Ese es el peinado en el norte. Niñas solteras, ¿no? Las adelante, igual que en Ayacucho. Jóvenes casaderas, una sola colita hacia adelante. Casadas jóvenes se amarraban ya, parecido acá. Las casadas acá se amarran también, las trenzas atrás. Viudas de respeto, ya se hacían sus moños, ¿ya no? Y a cualquier edad, también el moño. Por eso vemos nosotros en el concurso de marinera norteña, las chiquillas niñas se hacen moño también, ¿no? Porque a cualquier edad se puede usar moño. Continuamos. Marinera limeña, siempre los bobos, siempre, este encaje. Y las pasacintas, ¿no? En la ropa, la marinera limeña. ¿Listo? Si ustedes ven la época republicana de la mujer posterior, es muy, muy parecida, ¿no? La ropa. Continuamos. Y esa es la marinera serrana. Ahí está. Arequipa, Puno, Ancash, Ayacucho. Continuamos.
Música de la marinera peruana. Vamos, ahí está. Se cree que la primera composición hecha fue la composición hecha por Abelardo Gamarra el tunante, más Alvaradito, ¿no? La Concheperla, o Concha de Perla, ¿no? Quien después lo transcribió en 1892, ¿no? Esta niñita que tenía 12 años tenía, era una virtuosa en el piano, que se llama Rosa Mercedes Ayarza. ¿Listo? Esos son datos de las posibles primeras marineras. Continuamos. ¿Listo? Las marineras peruanas son ágiles. La marinera limeña, ya saben, canto de jarana o de contrapunto también se llama. Se interpreta en tono mayor y menor. Hay marineras cantadas en mayor y hay marineras cantadas en menor, ¿no? Tonalidades. ¿Qué más? Es un baile de salón, primera y segunda parte, tercera de jarana, resbalosa y fuga. Y la marinera serrana siempre se repite 2 veces cada melodía, son 2 melodías distintas con sus puentes, ¿no? Continuamos. Esto de la pampeña ya lo han visto. Huamanga en la época republicana. Aquí quería llegar. ¿Cómo es Huamanga en la época republicana? En esa época donde estábamos en conflicto con Chile. Miren, en el siglo XVI y XVII destacó la mina de mercurio de Huancavelica. Y entonces Ayacucho se convirtió en el nudo del comercio. Todos tenían que pasar por Ayacucho. Todos. De Lima al Cusco, Ayacucho. De Huancavelica a Lima, Ayacucho. De Huancavelica al Cusco, Ayacucho. De Huancavelica, Cusco, Puno, Potosí, Ayacucho. Todo era Ayacucho. Se convierte en el nudo del comercio en época republicana. De ahí que nacen los obrajes. El español venía, iba a Cusco, se le malograba pues, su montura, talabartero. Se le malograba su saco, botonero. No tenía ceras el español tenía sí o sí llegar y recibir su misa los domingos, si no, lo excomulgaban. ¿Qué hizo? El santorio. Llevaban en una cajita su santo predilecto, que después se convierte en el retablo. Primero en la caja de San Marcos, cuando se trabaja en la herranza, ¿ya? Ahí va Santa Inés, ¿no? San Francisco, son los santos de la ganadería. Y entonces es utilizada en la herranza. Y empiezan a hacer, en lugar del santorio, empiezan a hacer ya la cajita de San Marcos. Ya después se convierte en el retablo. Pero los obrajes nacen aquí por esa razón, porque era el nudo del comercio Ayacucho. Continuamos. Ahí dice bien claro, miren, esto es un contexto para decirles por qué se usa la vestimenta. ¿Por qué? ¿Ya? Miren, en la textilería, ¿ya? Telas burdas, bayetas elaboradas de consumo por trabajadores. Y dice, mira, ya que el Cabildo de Lima dictó en 1584, ¿ya? ¿Qué dijo? Dio una ordenanza para que los indios, varones o mujeres, no vistieran seda. El indio, hasta eso nos quitaron. No podía vestir tela de seda, así pueda. No. Dictaminaron eso, el Cabildo. No podían vestir seda, ni terciopelo, ni paño de lino, ni pueden usar oro, plata. Eso fue el dictamen que hizo Montesinos en la página 95 del tomo 2. Y entonces, ¿qué sucedió? Entonces empezaron a hacer los artesanos telas para vestir, pues para la gente del pueblo, porque no podían usar seda. Y entonces empezó a usarse y a confeccionarse la vestimenta huamanguina, que no era de seda, pues. Entonces, el 3 de julio se abre la Universidad San Cristóbal y viene afluencia de gente de Lima, porque la universidad trae gente, pues, ¿no? Continuamos. ¿Cómo es la marinera ayacuchana? Vamos. Origen de la marinera ayacuchana. Con la universidad empezó el comercio.
la venida del español, del mestizo, del criollo, Ayacucho. Por eso que empezaron a hacer sus casonas, que eran lugares de descanso, de vacaciones. En Lima hacía un frío de miércoles y aquí el sol todo el año. Entonces empezaron a venir los españoles, los mestizos a sus vacaciones, especialmente en otoño y en invierno. Y entonces, junto con esa gente, vinieron las fiestas sociales, pues. Es por eso que de Lima nos traen la marinera, pues, que se bailaba en los salones, en las fiestas sociales, ¿ya? Y el baile de la marinera tomó características peculiares. En lugar de agarrar la resbalosa que se bailaba, agarraron el infaltable huayno, nuestro huaynito, como fuga. Porque jamás nuestros serranos van a mover el poto como la negra, pues no. Entonces, botaron la resbalosa y asumieron como fuga el huayno. Continuamos. Entonces, ¿qué más? Miren, la relación administrativa y comercial de Lima con Huamanga en la época colonial republicana fue importante y fue fluida. ¿Qué más? La estructura del baile, los movimientos y los pasos de cadencia y garbo de la marinera limeña son similares al de la marinera ayacuchana. Ahora, yo quisiera tener taller para mostrarles etapa por etapa, yo bailar marinera limeña y bailar marinera ayacuchana, limeña, y para que vean la similitud que hay. Continuamos. ¿Qué dice? No existen documentos escritos. ¿Es así? No hay. Yo me he ido me he vaciado archivos de acá de Ayacucho buscando. Hasta me ha dado, creo, micosis por los hongos, por buscar bibliografía respecto a la marinera ayacuchana. No hay, no hay. Entonces, pero sí he tenido buena información oral de viejitos, porque yo vengo investigando marinera ayacuchana desde chibolito, ¿no? Ahora estoy viejo y continúo con la brega. Entonces dice, miren, se bailaba marinera ayacuchana como tal aproximadamente desde fines del siglo XIX, fines. Como les digo, la señora Encarnación Soto León, Soto León, ¿ya? Nació en 1806. Su papá ya bailaba marinera ayacuchana. 1906 nació, 1906. Su papá, al retroceder a los 20 años aproximadamente, le ha atado. En 1886 ya bailaba marinera ayacuchana, no limeña, marinera ayacuchana. 1886 aproximadamente. No es como dicen, ¿no?, a partir de los 30 y los 40, no. A partir de los 30 y 40 ha sido expuesta al público. Pero ¿desde cuándo se baila? Continuamos. Los informantes, además, ¿así? Bueno, ahí están los informantes. La profesora doña María Encarnación Soto León, las hermanas Bustamante León, que son las hijas de don Manuel Bustamante Gerí, folclorista ayacuchano, y don Ernesto Ríos Pantoja, que es fundador y director de la estudiantina municipal, que ya en paz descanse, me dio los datos respecto a lo que es la música en la marinera ayacuchana. Continuamos. ¿Lo habrán conocido? No, ya. ¿Usted sí lo habrá conocido, profesor? Don Ernesto Ríos Pantoja. Claro. Él ha sido mi informante, uno de mis informantes en cuanto se refiere a música. Bien, miren la comparación que hay entre marinera limeña y marinera ayacuchana. Paseo, varón toma de la mano, varón toma del brazo. Puede ser brazo, mano o mano, mano, pero siempre del brazo. ¿Ya? Saludos. Tiene 2 saludos. No tiene saludos la marinera limeña. Perdón, la ayacuchana. ¿Por qué no tiene saludos? Porque hay paseo, pues. Cuando yo le saco a la pareja a pasear, ahí entablo la conversación, le digo, hola flaca, ¿cómo estás? Quisiera salir contigo, estás bien bonita, chévere. ¿Ya? Salimos, ya, bacán. Ya hubo saludo, pues. Ya hubo saludo. Por eso no hay saludos en marinera ayacuchana. En marinera limeña sí hay, porque la mujer le toma de la mano y están distantes. ¿Qué voy a hablar? Pues a la distancia con la flaca. Le miro, nomás le guiño y le hago mis cejas, ¿no? Nada más, pero sí tiene saludos. Encuentros sí tienen ambos. Paseo en el baile no tiene. Mira la similitud, ¿eh?
La norteña sí tiene paseo, la puneña sí tiene paseo, la cusqueña sí tiene paseo, la arequipeña sí tiene paseo. Mira, estas dos no tienen paseo, justo las dos. ¿Qué más? Contrapunto, punteo escobillado, sí hay. Por eso se llama contrapunto o punteo de jarana, ¿no? O canto de jarana en la de Lima. Sí hay contrapunto. Se hace con la variedad de los bartolos, ya les he dicho, ¿no? Yo hago acá, yo tiro para atrás, acá, sigo bailando, ahí hago mi talón. ¿Qué cosa es? Son pasos de lateral, variantes de lateral, marinera limeña. Marinera yacuchana, sí hay cualquier cantidad de contrapunto. El atipanacue. Mientras el varón hace acá atrás, la mujer puede estar haciendo acá. Mientras el varón hace esto, la mujer puede balancear. ¿Te das cuenta? Hay bastante contrapunto en ayacuchana. Escobilleo y casqueo, sí hay. Se llama el escobilleo simple. Cuando termino marinera limeña, estoy bailando, va al final, escobilla la marinera limeña acá, el paso escobilla y vuelta final. Vuelta final. La marinera yacuchana sí hay, pero no se llama escobillado, se llama casqueo. Ese es el nombre que tiene esa parte de la marinera, que no nadie, ningún elenco lo hace. ¿Qué es esto? Vuelta final. Ese es el casqueo en marinera ayacuchana. Sí hay, y no lo hacen. ¿Y saben por qué? No sé por qué. No sé por qué. No es la primera vez que estoy en esta ponencia, señores. Por eso les digo, yo quisiera no hacer ponencia de esto, hacer taller, enseñarles a bailar. Eso yo quisiera. Vuelta con giros sí hay. Giros individuales siempre en la marinera limeña. La yacuchana puede ser giros individuales o puede ser giros con pareja. De cualquiera de las dos formas. Con pareja ya saben, yo estoy acá frente a frente y junto con ella giro. Individuales, yo giro solito. Y termino. O le tomo del brazo para la segunda marinera. Continuamos. Partes del baile. En la marinera yacuchana, ya les he dicho. Paseo inicial, invitación y saludo. Saludos no hay. Encuentros, acercamientos a la pareja. Paseo del baile no existe. Contrapunto sí existe con contrapunto escobillado. Casqueo, taco y punta. Simple. Esto es el casqueo en la marinera yacuchana. Y giros individuales. Continuamos. La vestimenta. Esto quería ver. Vamos a ver. Dice la vestimenta antigua en Huamanga. Las polleras anchas. Por si acaso, esto es sacado no de mi cabeza. Es una investigación hecha a las costureras, a las que hacen. Y también del libro de Manuel Bustamante Geri. ¿Ya? De ahí viene, mire, las polleras anchas se difundieron en la costa y la serranía, selva, y mantuvo las túnicas, ¿no? Y la desnudez, ¿no? En el siglo XIX peruano las polleras representan el papel de fertilidad independiente al desarrollo estilístico del vestido que siguió como eco a los españoles, imitaban al español. La vestimenta que llegó de Lima tenía mejor calidad y acabado que las telas que fabricaban de manera artesanal, ¿no? Industriales, por el dictamen de la ordenanza de 1584 del Cabildo de Lima. Fue la española o mestiza limeña que bailó la marinera en los salones ayacuchanos. ¿Listo? Utilizando como atuendo sus mejores vestidos. Porque eran vestidos, iban a la fiesta, pues. No se ponían la vestimenta huamanguina para ir a la fiesta, no. Con la ropa que usaban, porque es la ropa que iban a la fiesta. Porque la marinera yacuchana, según mis informantes, son bailadas al inicio de la fiesta o al final de la fiesta. Nada más. Inicio y fin de fiesta, marinera yacuchana. Continuamos. Ahí están. Estos son destacados ayacuchanos. Miren cómo vestían, de época republicana. Saco, corbata, terno, chaleco. Así iban a bailar. ¿Usaban poncho para la fiesta? No, el poncho es un traje de viaje para montar a caballo o para cubrirse del clima. Nunca se usaba poncho en la fiesta. Por eso cuando veo que ponen poncho en las marineras yacuchanas, ¿qué tal tergiversación que están haciendo? No hay poncho en marinera yacuchana.
Nunca el poblador citadino ha ido con poncho a la fiesta. Nunca. Continuamos. Esa es una foto de ayacuchanos. ¿Ve? Continuamos. Vamos. Ahí está, vestimenta de marinera ayacuchana. Marinera ayacuchana, porque así bailaban la marinera en las fiestas. Miren, ahí están ayacuchanitas, miren, ellas son ayacuchanas. Ayacuchana, y ellas saben quién es. La esposa de Mariscal Cáceres. Les presento a la esposa de Mariscal Cáceres. Ayacuchana. Así vestía, así iban a la fiesta. Miren las niñas, sus señoritas, su vestido parecido a la marinera limeña, ¿no? Muy similar. Así iban a las fiestas y así se bailaba la marinera ayacuchana en sus orígenes, en sus inicios. Continuamos. Dice, cuando la marinera ayacuchana se popularizó, empezó a ir a la barriada y a las demás provincias. Ahí es donde, en la zona urbano marginal, que vivían los mestizos o yanaconas migrantes que se dedicaron a los obrajes, a la artesanía. Fueron los artesanos los que empezaron a usar la vestimenta similar a la española, pero no a cualquier española, a la de Castilla y León, específicamente de la provincia de Salamanca. ¿Listo? Veamos. Miren, esta es de la provincia de Salamanca, de Castilla y León, y esta es la huamanguina. Miren la similitud, hasta la ya tiene. ¿Están viendo? Y entonces, en lugar de ese adorno que tiene la mujer arriba, la mujer imitó y se puso en la chucupa. ¿Saben qué es la chucupa? ¿Saben que la chucupa es el rebozo doblado en triángulo puesto en la cabeza, que se usaba solo para pasear, no para bailar marinera? Y he visto yo, lamentablemente, elencos de danzas bailar con chucupa. La chucupa solamente era un atuendo que se ponía para cubrirse del sol para paseo, imitando a la de Salamanca. Miren lo que tiene en la cabeza. Imitando eso, la mujer huamanguina se ponía su chucupa, pero no la mujer huamanguina de la clase social alta, la citadina, no. Esto usó la huamanguina artesana que vivía en las zonas urbano marginales de Ayacucho. Y ustedes comprenderán que Ayacucho tenía pues 2 cuadras, 3 cuadras a la redonda nada más, pues, ¿no? Donde está ahora ex Huamampoma no existía, pues era chacra, ¿no? Con las justas llegaba a la Alameda, el cerro Acuchimay era Calato, no había pues, era Ayacucho pues chiquito, en la época republicana, ¿se encuentra? Claro. Entonces la zona urbano marginal era pues pasando Libertad para arriba, en Callao por ejemplo, pasando arriba, ese urbano marginal ya era un urbano marginal, y ahí vivían los artesanos. ¿Quiénes eran los artesanos? La gente mestiza de clase social baja y los cholos o yanaconas que migraron del campo y vivieron en la ciudad y se empezaron a trabajar en los obrajes. Ellos son los que usaron la vestimenta huamanguina. ¿Por qué? Porque por el dictamento ese de 1854 no podían usar seda, la gente común y corriente, no. Entonces los artesanos empezaron a hacer sus ropas de Castilla imitando a la mujer de Castilla y León, Salamanca. Miren la similitud, hasta la ya tiene. ¿Ya? Ahí está. Y esa española no es de ciudad, no es citadina, es pueblerina. Es pueblerina. A mí se me hace, ahorita se me viene a la cabeza, sería bueno que investiguen. A mí se me hace que la patrona de la casa, mestiza, española, tomó como empleada, ¿no?, a una yanacona y le puso su ropa del pueblo, de su tierra. Y después los artesanos imitaron esto y hicieron esto. A mí se me hace eso. Es una hipótesis que yo tengo. A mí se me hace que la patrona de la ciudad de Huamanga, que era mestiza, era española, tuvo como empleada a una yanacona. ¿Y qué ropa le puso? La ropa de su pueblo, no de la ciudad, sino del campo de España.
Y entonces han visto esto y ¿qué cosa? Los artesanos han imitado y han hecho esto. ¿Se dan cuenta? Miren la similitud. Muy bien. Continuamos. No sé si vamos a... Bueno, ya saben cómo es la vestimenta del varón. En la vestimenta que hemos tomado como representatividad de Ayacucho, que es la vestimenta que usaban los artesanos, la vestimenta huamanguina. Sombrero de paño negro, solo una cinta, ustedes ya lo conocen. No hay el rozón, por si acaso. Continuamos. Varones, ahí está, la mujer. El monillo se llama también blusa, ¿ya? Se llama monillo. ¿Listo? Y la yiglia, que coincidió, pues, ¿no? La de España tenía yiglia y los incas también tenían mantilla. Y entonces mantilla, yiglia, usó yiglia, pues. Listo. ¿Te das cuenta? Para hacer lo propio. Y listo, collares, pulseras, zapatos cerrados, generalmente el taco es 5. Generalmente taco 5. Esta información está sacada del libro de Manuel Bustamante Gerí, por si acaso. No hablo nada de bastillas, de eso porque, bueno, lo que estoy pensando hacer es un libro ya. Continuamos. Ahí está. La mujer, mira, el rebozo de Castilla no es usado en el baile. Lo llevan en el brazo o cubriendo la cabeza para ir al templo para las procesiones, o sobre la cabeza doblado en triángulo con un pañuelito. Un pañuelito chiquito iba pegado a la cabeza, porque la cabeza es grasosa, pues. Y entonces si te pones la chucupa sin el pañuelito, queda veteado, toda la grasa, no todo el sudor. Entonces ponían un pañuelito y encima en forma de chucupa. Listo. Estos son apuntes, como he dicho, de Manuel Bustamante Gerí. Apuntes para el folclore ayacuchano. No, para el folclore peruano, Ayacucho, Perú, 1967. La soltera usa este peinado. 2 trenzas para adelante. Y la casada, 2 trenzas sujetas. ¿No? Y entonces por eso cuando yo bailo una marinera ayacuchana con una chica que tiene así, me da recelo porque de repente me pongo ájara. Estoy casada, pues, ¿no? Muy bien. Continuamos. Ya vamos a terminar, creo, viejo. Es la última, creo. Listo. Ya. Música. Esa es la música. Vamos. Ahí está. Tiene compás de 6 octavos. En tono menor, casi siempre. No es cantada. La marinera ayacuchana antigua no es cantada. Ya después, por la década de los 70, sale la primera marinera cantada, que es: como te quiero yo, así te amo así. Quiéreme como te quiero, ámame como te amo yo. Que cantaron los hermanos García Zárate. Y se cree, de acuerdo a mi investigación hecha, que las primeras marineras ayacuchanas fueron la Arza Huamanguina y Villa Peruana, que son las marineras más antiguas de Ayacucho. La marinera que bailaron los chicos al inicio, ¿se acuerdan la música? Sí. Ese es Arza Huamanguina. ¿Ya? Ese es Arza Huamanguina. Su estructura musical tiene melodías distintas que se repiten. Cada frase musical está unida por puentes musicales. Eso ya lo sabemos. Continuamos. Muchas gracias. Van a disculpar que era 10 minutos, ¿no? Sí, más bien. Gracias. Gracias, por Arturo. la paciencia, profe. Gracias, Arturo. Bueno, a continuación vamos a tener la presencia también del profesor Gabriel Quispe Montes, que participó como ponente en el 5º Encuentro Nacional de Música y Danzas Folclóricas de los Institutos Superiores del Perú en la ciudad de Arequipa en octubre de 1998. Con ustedes, el profesor Gabriel Quispe Montes, para su ponencia de la marinera ayacuchana. Muy buenas noches. Voy a replicar algunas cosas y también voy a tener que objetar otras, porque es cierto que el profesor Gálvez sabe mucho de discurso corporal o coreografía, indudablemente, ¿no? Pero acá tengo una cita que dice lo siguiente:
tenemos como pendientes desarrollar la identidad y el orgullo por nuestro pueblo, por nuestro pueblo. No se puede construir una identidad que excluya a los demás. Cuando hablamos de salón, cuando hablamos de marinera de vitrina, estamos excluyendo. No, y no podemos ser racistas ni excluyentes. No, porque es una identidad falsa, basada en una añoranza de un pasado que podemos cuestionar, porque reivindica procesos como la servidumbre doméstica o la semi-esclavitud. Yo no lo digo, lo dice Mariana Alegre en la revista Somos, año 32, número 1675, El Comercio. No podemos ser excluyentes, arrogantes, despectivos, ¿no? Y sentirnos por encima de los demás y no reconocer el derecho del otro. Quieras o no, a partir del proceso de la emancipación, la cultura ha ido de un lado a otro. Es decir, la cultura de la ciudad ha tenido que ser aprendida, ¿no?, por la gente del campo, ¿no? Y esto tenemos que saber reconocer, porque muchas canciones de carnaval de la década del 50, del 40 y del 50, la preservan los campesinos en sus carnavales rurales. Por lo tanto, no podemos decir de que ese carnaval no es de los cholos de los indios, porque seríamos excluyentes. Chalina Vázquez nos dice de que vivimos en un país pluricultural, ¿no? Y dice de que es difícil hablar de una expresión que pueda ser considerada representativa de lo nacional, porque hemos dicho de que la marinera es no de corte nacional, puesto que cada región o departamento desarrolla sus propias artes con relativa autonomía de acuerdo al desarrollo y transformación de su cultura. En la práctica popular, lo que da vigencia a una expresión artística en muchas regiones. La marinera es, junto al huayno, un ejemplo de identidad cultural en la diversidad, de unidad en la pluralidad. Hablamos de diversidad, sin embargo, en la práctica homogenizamos nuestras actitudes. Por ejemplo, ya el profesor nos ha dicho de que el centro es de Castilla, es de Aragón, es de origen morisco o árabe, y es cierto, y es un atuendo de fiesta. En la década del 50, lo digo como testimonio, la huamanguina es cierto que usaba fustán de lino o de algodón, con las pasacintas, con las blondas, y bien almidonado. Por eso, cuando ella caminaba con el centro, se daba el frufru del fustán. Pero esto en la época de verano, no en la época de invierno. Y tienen que escuchar los profesores, directores de danzas. Se usaba también en época de frío el fustán de lucre con la cintura. ¿Por qué? Porque el lucre era mucho más abrigador, ¿no? Muchos de los profesores de danza dicen, no, el fustán de lucre es de la India, es de la chola.
No es cierto, señores, porque mi madre era huamanguina, usaba el fustán de lucre cuando hacía frío. Y cuando hacía calor, usaba el fustán de lino o el fustán de algodón, ¿no? Entonces, en la fiesta popular no siempre usaba el atuendo de gala, no como ahora se suele presentar. Podía bailar con su fustán de lucre, ¿no? Y con su candanga. Y la candanga también tiene origen europeo. No es que sea la candanga de las cholas de las Indias, ¿no? Como cuando con la señora María que murió, por favor, María Ñaña, hemos tenido que recuperar y luchar contra los profesores que se oponían y decían de que la candanga era de las Indias y de las cholas. Y eso es completamente falso, señores. Eso es falta de investigación. Es falta de investigación. Por otra parte, cuando se habla de diversidad, la huamanguina usaba el sombrero de paja, es cierto, no, pero en épocas donde no llovía. Y en épocas de lluvia usaba el sombrero de paño, ¿no? Y ahora han estandarizado y dicen de que no, la huamanguina siempre ha usado el sombrero de paja toquilla, que se solía traer desde Quito, Ecuador, en campanas, ¿no? Y estos sombreros se solían formar en las sombrererías, se pintaban y el ala era bastante ancha, ¿no? Entonces, sesgamos, señores, nuestra actitud y somos excluyentes y racistas. Por otra parte se dice, ¿no? Acá Chalena Vázquez dice que la marinera proviene de la zamacueca, ¿no? Pero la zamacueca era de los salones, señores, les pregunto. ¿Era de los salones? No, no era de los salones. Era un baile erótico, ¿no? De los negros, inclusive prohibido por la religión católica. Y era un baile popular. Y todo lo prohibido se practica con más ganas, señores. Entonces, tenemos que hablar las cosas bien claras, ¿no? También la marinera era un canto de jarana, ¿no? Con propias reglas, dice la Chalena, respetando la forma general de la marinera resbalosa y fuga, ¿no? Resbalosa y fuga. El profesor Arturo muy didácticamente nos ha hablado sobre el escobillado. Yo soy familia de músicos por parte de Pérez, ¿no? Soy familia de los Camasca, ¿no? Grandes músicos de San Blas. Inclusive ellos han sido maestros del doctor Raúl García Zárate, como es el Ractacu. Y eso es innegable, señores, porque se hace mención en el primer long play de los hermanos García, ¿no? Entonces, siempre antes de bailar la marinera, en el encuentro, el huamanguino tenía que llevar dos pañuelos. Entonces, se sacaba, por supuesto que uno de los pañuelos estaba en el bolsillo del saco, ¿no? Y se sacaba el otro pañuelo del bolsillo del pantalón y solía ponerle en el hombro de la huamanguina. ¿Para qué? Para invitarle a iniciar con esta danza de la marinera, ¿no? Entonces era un acto sumamente gentil de invitar a la dama, ¿no? Para iniciar con la danza. Y por otra parte, en esto del cepillado,
la danza era mucho más elástica, señores. No era la danza de unas estacas, porque tenemos que también considerar la visión de las gentes que nos visitan. En una oportunidad estuve en el Centro Cultural de 28 de Julio y salieron a bailar la marinera. Era un grupo de danzas folclóricas de Huamanga y bailaban como unas estacas. ¿Y qué decían los visitantes, los extranjeros? Decían, esa es la danza de las estacas, no tiene plasticidad. Y es cierto, pues, señores. En el escobillado, como dice el profesor, ¿no?, el huamanguino agarraba el pañuelo y le limpiaba el piso a la huamanguina. Le limpiaba, ¿para qué? Para que la otra haga el escobillado. Eso no he visto hasta la fecha. Yo he visto bailar a mi tío Daniel Pareja Pérez, que era músico, ¿no?, y bailaba muy lindo la marinera. Y su cuerpo era muy plástico, no era un pisahuevos, señores. Ahora yo he visto bailar la marinera, bailan como pisahuevos con una delicadeza. El huayno se zapatea con mucha energía, con muchas ganas. No hacen trabajo etnográfico, no van a las fiestas. Vayan a la fiesta de Quinoapata, ¿cómo bailan el huayno? Se sacan el sombrero y levantando el sombrero, pero las ganas, no hay ganas, ¿no? O con el cuento de ser aristócratas del salón, bailan como pisahuevos. No, señores, así no se baila la marinera. Somos, o sea, en el cierre o en la fuga, ¿no? Se tiene que bailar bien, con energía, con muchas ganas, y no como pisahuevos, señores. Disculpen que les tenga que hacer la crítica, pero les hago la crítica así de frente. Y además, señores, es cierto pues que esa danza no es de los artesanos, tal como dice el profesor Gálvez, Arturo Gálvez. No, quieras o no, la gente llamada aristocrática, entre comillas, porque siempre esa clase llamada notable o alta eran descendientes también de indígenas, ¿no? Yo sé de que Huamanga es un crisol de culturas y de razas. Yo he vivido con irlandeses y he sido familiar de los Mor, a pesar de que tengo el apellido Quispe, ¿no? Entonces, yo no me creo inferior ni tampoco indio o no permito que me excluyan, señores, ¿no? Entonces, acá han habido italianos que se han casado con indígenas, alemanes que se han casado con indígenas. ¿Por qué? Porque la indígena ha sido siempre preciosa, ha sido hermosa. ¿Por qué? Porque siempre supo mantener la forma de su cintura a través del chumpi. Por eso a la yacuchana se le llama tipihuijau. Y también el varón tenía el vientre plano, no era huixazapa, señores, porque usaba el chumpi, sino que con la modernidad dejó de usar el chumpi, ¿no? Entonces tenemos que hablar las cosas claras, ¿no? Es cierto, según Chalena Vázquez, existe la marinera limeña, ¿no?, con aportes de los descendientes africanos. Entonces es popular, pues, es popular, ¿no? Y también con versos literarios españoles, cuartetas, octosílabos, seguidillas, ¿no?, de 5 o 7 sílabas, ¿no?, con contrapunto, coreografía del baile de pareja, ¿no? Y la marinera norteña, que se baila con el pie descalzo, señores, ¿no? La norteña baila con el pie descalzo. ¿Por qué? ¿Porque es de salón? ¿Porque es de la aristocracia? Háganme el servicio, señores. Es del pueblo, ¿no? Proviene del baile de tierra,
tiene que bailar en la tierra, el pie tiene que estar conectado con la tierra y con el cielo. Eso aprendí de una doctora en danza, de Micaela Callahan. Todas las veces que bailes, Gabriel, tienes que conectarte con la tierra y con el cielo. O es que no hacen lo propio, o es que van a bailar siempre como pisahuevos. No, señores, aquí hablemos claro. La marinera norteña es un baile de pareja con pañuelo. Es una expresión popular de canto y baile, ¿no? Ya lo dijo el profesor, tiene una introducción musical, 2 partes melódicas, ¿no? Que se repiten con una copla de intermedio. Y la marinera andina, ¿no? Es colectiva, señores. Sino que ahora último se ha convertido, por lo que los profesores de danza dicen, no, de que se debe bailar como pisahuevos, se ha convertido en una danza de vitrina, y ya no es colectiva, porque en la década del 50 se bailaba a nivel colectivo. No, de estructura similar a la norteña, va seguida de un huayno o pandilla. No, luego tenemos la marinera de la costa, que es un baile de pareja libre, independiente. Se improvisan pasos y figuras espontáneamente. Es cierto que es de ahora último, no, la coreografía. Han hablado ya mucho del origen de la marinera, de Abelardo Gamarra, el tunante, periodista y político, etcétera, etcétera. No, yo quisiera hacer una crítica al atuendo típico del huamanguino. No, de acuerdo a las épocas, ¿no? Siempre nuestro atuendo, porque estamos hablando de las clases populares, no estamos hablando de la clase aristocrática, por favor, porque Huamanga es la cuna de la libertad americana y ha luchado contra la opresión, contra el servilismo, y nosotros no podemos tener esa mentalidad de déspotas, de gamonales, señores, por favor. Entonces, el huamanguino, ¿qué tipo de sombrero ha utilizado? De las clases populares. Señores, no por el hecho de ser artesano podía utilizar cualquier tipo de sombrero, no. Usaba el sombrero de paño de vicuña, señores. Yo no veo en estas danzas de marinera el sombrero de vicuña. Tenemos que diversificar, señores, no homogeneizar el arte y el atuendo típico. ¿Me dejo entender? Por otra parte, ustedes han visto la fotografía de las exequias de Abraham Valdelomar. ¿Qué tipo de sombrero usaban? El francés, el Sarah Bernard. ¿Y por qué no usan el Sarah Bernard en la marinera? ¿Por qué no diversificamos? No, o sea, esto se usó en tal época, lo mostramos. Esto es del pueblo el sombrero de vicuña y es nuestro orgullo la vicuña. Entonces, tienen que diversificar el atuendo, señores. Y también aquí hay italianos, los Parodi, el que fue alcalde, el arquitecto, ¿cómo se llamaba? A ver, recuérdenme. ¿No? Como Martinelli, los Martinelli, ¿no? Y otras personas, ¿no? que son de Italia. Hay un crisol de culturas, de razas, y ellos se han casado con gente del campo, ¿no? Entonces, que digan de que son puramente nobles, ¿no? De sangre azul, de sangre pura, es falso, señores, quítense eso de la cabeza. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo observo, hoy día he observado, ¿no? ¿De qué se visten los danzarines de la marinera huamanguina? Porque el atuendo típico, el atuendo de todas las personas es una simbología, porque he sido profesor de comunicación integral en la universidad y en el pedagógico. Y conozco el significado de la simbología de los vestidos.
Cuando una mujer se viste de blanco con velo de tul, ¿qué simboliza? ¿Qué simboliza, señores? Simboliza la pureza, la virginidad, simboliza de que esa mujer se va a casar. ¿Sí o no? Entonces, el color de los vestidos son símbolos, señores. No por lo que la aristocracia vistió de esta manera, el pueblo también va a vestir. Es cierto que el pueblo ha imitado, ¿no? Ha imitado, es cierto. Y entonces, cuando yo veo al huamanguino vestido de terno negro o de azul marino con sombrero negro, de inmediato yo lo identifico con el judío. ¿Todo el pueblo huamanguino era judío, señores? Les pregunto, o sea, sesgan las cosas ustedes sin investigar, ¿no? Entonces, ¿cómo era el judío o ¿no? Que se vestía con terno azul, marino o negro, con sombrero también del mismo color, ¿no? Y acá al huamanguino que sale al frente le falta solamente los rulos, ¿no? Para que sea judío. ¿Somos judíos, señores? Es cierto de que los judíos eran intermediarios entre los moros y los cristianos. Y acá en Huamanga han habido judíos, han habido moros y han habido cristianos, ¿no? Españoles, ¿no? Eso es indudable y lo dice la historia. Entonces, ¿cuál era el perfil de los judíos? ¿Cuál era, señores? Eran financistas o banqueros, eran salteadores, señores, ¿no? Eran salteadores. El profesor nos ha hablado de que Huamanga era importante, ¿no? Gracias a las minas de azogue de Santa Bárbara de Huancavelica, que se solía transportar, ¿hacia dónde? Hacia Potosí, hacia Oruro, y terminaban en el norte de la Argentina, en Tucumán, para comprar las bestias de carga. Eso es cierto, yo no le contradigo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían estos arrieros huamanguinos? Retornaban a Huamanga, ¿no? Después de haber llegado a Tucumán, compraban caballos, compraban mulas, compraban burros. Porque yo recuerdo en la década del 50 de que en las calles de Huamanga paseaban los caballos, paseaban los burros, paseaban las mulas, y en cada casa habían corrales de caballos, de mulas y de burros. Y a la vez esos corrales servían de excusado para los seres humanos, porque no había desagüe, señores. No había desagüe, ¿no? Entonces, estos judíos eran salteadores de los arrieros, señores, para que ustedes sepan. Entonces, el huamanguino es salteador de los arrieros, por favor, sesgamos las cosas. Luego, también, ¿no? Son comunistas, pues. Son comunistas los judíos, que arriesgan el pellejo en una barricada, ¿no? Para ellos es obra meritoria destruir la paz, ¿no? Ese es el perfil del judío, especialmente la paz doméstica, ¿no? Y es perseguido por el odio teológico de los dominicos, señores, ¿no? ¿Eso se dio en Huamanga? Sí se dio. Entonces, ¿dónde nos ponemos? ¿Somos judíos? No, es la pregunta que yo les estoy haciendo a todos los profesores de danza, ¿no? Entonces, vale hablar sobre estas cosas. Ya el profesor habló sobre la estructura coreográfica de la marinera. Tiene que haber donaire y plasticidad en el cuerpo, no son estacas. El manejo adecuado del pañuelo, la astucia e inteligencia para
expresar afectividad. Siempre hay una relación de afectividad. El profesor habló claro y dijo de que hay un proceso de enamoramiento. Hay una intención del hombre de posesión sobre la mujer, ¿no? Sobre la mujer. En cierta medida hay cierto machismo. Por otra parte, el paseo con saludos, sí. Los coqueteos con rápidos contoneos, las fugas con zapateos y cepillados, gestos llenos de sensualidad. Hemos hablado de la chilena, ¿no? De la zamacueca, es una danza erótica sensual, ¿no? Y mantiene su principal básico paso lateral, caminar de costado, lo dijo el profesor, luego el pliegue y levante de la falda o del centro. Por favor, el centro no se levanta como si van a estar frente al toro, ¿no? No. Muchas levantan la falda como si van a torear al toro así. No, la falda se pega al cuerpo, no es como torear al toro. Y siempre la mujer huamanguina ha sido garbosa y se pone las dos manos a la cintura, ¿no? Y el vientre bien plano, no es barrigona, ya eso lo sabe el profesor, ¿no? Eso podría agregar. Marinera, baile de pareja, suelta o mixta. En la costa el uso del pañuelo es el resultado del mestizaje. Cuando hablamos de mestizaje estamos hablando de una expresión popular. No estamos hablando de la aristocracia del salón que de vitrina, por favor. Que el 30 de enero de 1986 la marinera fue declarada como patrimonio cultural, ¿no? Por el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? En todas sus formas coreográficas y musicales, ¿no? Los antecedentes de la marinera: el tondero, la moza mala, baile de tierra, la resbalosa, la sajuriana, fusión del bandango y cachuas, y también era conocida como chilena. El Día de la Marinera es el 7 de octubre, fue reconocido y declarado por el Congreso de la República del Perú en homenaje a uno de sus intérpretes, Augusto Ascuez Villanueva, ¿no? De 1892 a 1985. Y el sábado 8 de marzo de 1879, antes de la declaratoria de la Guerra del Pacífico, ¿no? 6 de abril de 1879, en su columna crónica local, el diario El Nacional, Abelardo Gamarra, el tunante, reseñó el bautismo de los bailes llamados chilenas como marineras, ¿no? Razones por las que se llama marinera, ¿no? Época de su nacimiento conmemora la toma de Antofagasta por los chilenos, cuestión marina, ¿no? Por eso marinera. Tiene la alegría de la marina peruana al marchar al combate. Su balanceo grácil imitará al vaivén del buque en las agitadas olas. Sí, acabo enseguida. Y la fuga es arrebatadora, briosa, endiablada como el combate de las dos escuadras, ¿no? Eso es lo que podría acotar y muchísimas gracias.
Bueno, para tener la presencia ahora de ANDA, la Asociación de Música y Danza Ayacucho, para ofrecernos justamente la marinera ayacuchana. La marinera ayacuchana expuesta por el profesor Galvez, como también del profesor Gabriel. Vamos a ver cómo se baila la marinera ayacuchana. Tradicional, como siempre, música maestros y adelante con la marinera ayacuchana. Aquí están ustedes los integrantes de ANDA. Vamos con esa marinerita. Y que viva la tierra de la capitulación de la libertad americana. Ayacucho. Anda, Perú. Y es la Asociación de Música y Danza. Anda, Perú. Marinerita. Y que viva la tierra de la capitulación de la libertad americana. Ayacucho. Anda, Perú. Y es la Asociación de Música y Danza. Anda, Perú.
Muy bien. Esta es la presentación de Anda y esta marinera ayacuchana. Para continuar, vamos a escuchar ahora sí a Juan Nicolás Martínez Robles, investigador y difusor del folclore ayacuchano, con más de 22 años de experiencia, expresidente de la Asociación de Elencos de Danzas de Ayacucho, ACEDA, y fundador y exdirector de la Asociación de Música y Danzas Ayacucho. Adelante, Juan Nicolás Martínez Robles. A ver, muy buenas noches tengan todos los presentes, maestros, expositores y público en general. Si bien es cierto, se han hecho exposiciones acerca de nuestra marinera ayacuchana, paralelo tal vez a las exposiciones también dentro de ellas, ¿no? En temas dentro de la marinera norteña, la marinera limeña. Si bien es cierto, estos temas de marinera, tanto las zamacuecas, se han escrito tanto. La verdad se ha escrito muchísimo. Yo hubiera agradecido que sea un poco más sintético ese tema de la marinera nacional. La proyección, en este caso de mi persona, es en el sentido tal vez del trabajo que se hace de nuestra marinera ayacuchana propiamente dicha. Bien es cierto, y se viene diciendo de que hace mucho tiempo atrás que no hay investigación sobre el tema. Uno de los puntos que mi persona, en este caso, venía, no exactamente exponer, sino era dar tal vez puntos de hincapié en el sentido de que cuándo se originó la marinera ayacuchana, ¿no? Y cómo, qué antecedentes, ¿no? Pero directos. Los antecedentes, tal vez, para el manejo de mis compañeros de danza, así como se dice, no, soy profesor de danza, dicho de paso, comunicador social. En la proyección de danza estética ayacuchana, por decirlo así, tiene un contexto distinto como se ha manejado hoy día, ¿no? Me parece de que no se entiende bien qué es danza y la proyección que ella tiene, ¿eh? No danza tradicional, no autóctono. Puntos que hay que considerar. En referencia tal vez a nuestra marinera huamanguina, no tiene fecha, la verdad, de haberse creado, pues, como lo han dicho los expositores, no lo tiene. Somos una amalgama de culturas que, dicho de paso, me gustó porque proyectaron a la influencia que tiene lo africano en nuestro baile, la influencia que tiene lo moro en nuestro baile, tanto en música y en vestuario. Me hubiera gustado que toquen un poquito las composiciones también como tal vez de Matecito de Toronjil, que es un baile, una marinera, entre comillas ayacuchana, porque más da para una cueca boliviana y que antecede a toda la proyección de la marinera ayacuchana, por si acaso, en lo conocido, O sea, si alguien ha compuesto antes de esa, habría que indagarlo, sustentarlo y justificarlo. El fin de la exposición es esa línea de investigación. No quiero pecar de soberbia en ese sentido, de paso el tiempo nos ha ganado, pero esta exposición que se ha venido dando, tiene que tener ese fin de controversia, de análisis. La verdad, cuando se habla de nuestro vestuario huamanguino, como en la actualidad se conoce, me hubiera gustado cuántas etapas ha tenido este vestuario, que se diga y se investigue. ¿Por qué la usanza actual? Y con eso no se dice que se debe cortar, ¿no? ¿Por qué el color oscuro en los ternos? ¿Bajo qué línea seguimos? Nosotros que difundimos en la actualidad nuestra marinera ayacuchana por más de 22 años, bailando la marinera ayacuchana, Dios lo tenga en gracia a mi gran maestro García Godos, Marito García Godos, muy joven él, me pudo inculcar trabajo tal vez también con, que Dios la tenga en gracia, a la profesora Chalena Vázquez, quien afluyó el tema musical de nuestra marinera ayacuchana, descifrando en parte nuestro baile. Yo quisiera, de acá para adelante seguro va a haber algunas réplicas de parte de los colegas,
que han hecho investigación. Toda investigación se respeta, se valora, se da. Y justamente a esa línea voy para mis colegas folcloristas, que muchos de ellos ya se adentran en el tema de investigación. Hay que apelar en ese punto. Da gusto ver jóvenes que ya estudian en la Escuela Nacional de Folclore, están en la San Marcos, en las distintas instituciones a nivel nacional, haciendo academicismo en temas folclóricos. Bien es cierto, nosotros nos hemos incursionado en el folclore siendo bailarines, pues, agarrando este tema tal vez por hobby, ¿no? Que dicho de paso después se volvió el trabajo y sustento en muchos casos, como es el caso mío. Es por ello tal vez de que invoco el tema de investigación a profundidad. Ayacucho merece, nuestra marinera lo merece, y llegar a ese punto netamente de nuestra marinera, espero sea un impulso para cada uno de quienes nos están viendo, escuchando y trabajando por nuestra tierra. Muchísimas gracias, con eso me disculpan lo breve, mi participación. Muchísimas gracias. Bueno, como el tiempo nos ha vencido naturalmente porque tenemos solamente un poco este espacio, voy a suplicar encarecidamente a los ponentes para sus palabras de despedida, porque queremos ya, como les dije, estamos fuera de la hora. Vamos a empezar con Jori Tancar. Tienes, por favor, un minuto para tus palabras de despedida, por favor. Muchas gracias. Bien, en esta brega de nuestra marinera ayacuchana, tengo la suerte de ser compositor, cantautor y también haber compuesto varias marineras ayacuchanas, siempre en el sentido de la investigación de nuestras marineras de antaño, gracias a nuestros grandes maestros, que aquellos que compusieron la marinera ayacuchana. Haciendo una investigación profunda, empecé yo a componer marineras ayacuchanas, algunas con letras, que claro que no, en un inicio no era con letras, pero sí los hermanos García lo hicieron un tema. Yo dije, ¿por qué no componer con letras para poder también dar a entender el mensaje que va en la marinera ayacuchana? En la investigación que hice profundamente para no distorsionar ni salir del contexto de lo que es nuestra marinera ayacuchana, y tuve ese atrevimiento de llegar a componer. Tengo 3 marineras que están ya, algunos elencos lo están bailando, y tengo 2 en borrador, pero siempre con letras. Para mí es un orgullo de ser parte, de aportar para nuestro cancionero ayacuchano, en nuestras costumbres de lo que es la marinera, también los diferentes temas como los carnavales, los toriles, los huaynos. Tengo ese orgullo de seguir y voy a seguir componiendo hasta donde Dios me lo permita. Y muchas gracias por esta razón bonita de esta situación de ver cómo es nuestra marinera ayacuchana. Ya ha habido puntos que se ha discutido y, como dice nuestro querido gran amigo Juancito, es materia de investigación. A seguir trabajando y muchas gracias. Ahora el turno para Arturo Gálvez. Por favor, tus palabras de despedida en como ponente de esto, lo que significa la marinera ayacuchana en el contexto de actual. Bueno, en primer lugar agradezco a los organizadores de este encuentro, de este conversatorio sobre marinera ayacuchana. Es importante manifestar que cuando uno hace investigación, indudablemente tienes que tratar todo contexto social, ¿no? La marinera ayacuchana no solo es bailado por el pueblo, ¿no? Lo baila gente de toda índole, ¿no? Y en su origen
en su origen no es pues como la norteña que se baila patacalata, ¿no? Se baila pues con traje de vestir, traje de fiesta, ¿no es así? Y entonces, cuando hablamos de aristocracia, como dice el profesor que va a venir después de sus palabras, cuando uno habla de aristocracia, estoy hablando de origen, no estoy hablando de que se baile así la marinera, estoy hablando del origen, y hay que poner el contexto en el cual Ayacucho estaba, para que se pueda comprender cómo es el baile de la marinera. ¿Por qué el baile de marinera la mujer usa tacos y no es patacalata como la norteña? ¿Por qué en la marinera limeña se usa taco como la ayacuchana? ¿Porque se ha bailado en un arenal? No se baila en un arenal. Con tacos no se puede bailar en un arenal o en la tierra. Se baila en un salón. Entonces, cuando uno habla de aristocracia, pues es la realidad que se ha vivido, ¿no? En todas partes del Perú. Y la ropa que la mujer ha usado de todas formas, ¿no? En el contexto, estoy hablando del contexto en la historia, no en lo que ahora se baila. Ahora ya no hay pues esa aristocracia, todos somos, ¿no? Todos tenemos, como dice Nicodemo Santa Cruz, somos blanquinegrindios. Tenemos de toda la raza blanquinegrindia, ¿no? Nosotros no somos ni blancos, ni indios, no, blanquinegrindia. Esa es la raza que tenemos ahora en el Perú y en la América, ¿no? Entonces, cuando uno hace investigación, indudablemente se tiene que hablar, cuando uno habla de la época republicana, donde habían pues marcadas, ¿no? Estados sociales marcados, y en todas partes se ha visto eso, también en Ayacucho. Entonces, agradezco esta apertura que se ha dado para la investigación y invito también a todos a investigar, ¿no? Cuanto más investigación haya, mejor. Se enriquece nuestra cultura y se rescata muchas manifestaciones socioculturales de nuestro pueblo. Nuestra marinera ayacuchana es linda, es garbosa, es hermosa, es elegante, no es estática, como dice el profesor, ¿no? Pisahuevos. Es efectivamente así, no es pisahuevos. Se debe de manejar el pañuelo es ágil, es el medio de comunicación entre varón y mujer, el pañuelo. Se tiene que mover el pañuelo, se tiene que mover el cuerpo, se tiene que, como dice, el halago que tiene el varón a la mujer es a los pasos de la mujer. Por eso en el contrapunto el varón baja el pañuelo hacia los pies de la mujer. Así se baila. Y como dice él, no se ve eso, pues. No se ve porque lo hacen muy estáticos. Eso hay que cambiar. A todos los cultores de marinera ayacuchana les digo, hay que cambiar, hay que ser más elásticos, ¿no? Porque la marinera es marinera, pues. Yo no voy a conquistar, pues, como un palo, ¿no? Se mueve el cuerpo, se mueve el pañuelo. Bien, muchas gracias, buenas noches. Muy bien, ahora le toca despedirse, su palabra de despedida del profesor Gabriel Quispe Montes. Voy a expresar lo que percibo. Es cierto, pues, lo que dice el profesor Arturo Gálvez, de que hay influencia de lo barroco en nuestra música, en nuestro atuendo, pero también hay influencia renacentista, ¿no? Por eso el atuendo típico de la huamanguina y del huamanguino es sobrio y elegante. Hace poco yo asistí a un evento folclórico en la Alameda y dieron pues razón a ciertos músicos que decían: de la cintura para arriba nunca te molestaré y de la cintura para abajo siempre te molestaré, ¿no? Entonces yo me reía. ¿Por qué? Porque personas que no saben de atuendo habían vestido a las huamanguinas con chaqueta o blusa negra. Por favor, esa persona no sabe de atuendo típico. Y además, señores directores, esos verdes brillantes en las chaquetas
no se da en Huamanga. Eso se da en las quebradas, en el valle, por favor. Y esos colores chichis, ¿no? Como dicen, no, profesor Arturo, esos colores plateados, dorados, eso no es de la huamanguina, señores. Por algo tenemos esas fotografías, ¿no?, del fotógrafo Rivera, ¿no? Allí los estilos de las blusas son diferentes, no son homogéneos, señores. Hay diferentes estilos de blusa. Ahora, los profesores o directores de danza, no, que tiene que ser panal de abeja. Si no es panal de abeja, no es de Huamanga. Falso, señores. Vean pues las fotografías de Alejos. ¿No han estudiado esas fotografías? Entonces, ¿para qué son confeccionistas o profesores de danzas? Por otra parte, señores, el artista no puede tener una mentalidad castrense o militar, por favor. Acabamos de ver a un grupo de danzantes, todos con el mismo atuendo, con el mismo centro, con la misma chaqueta, que los varones con el mismo tipo de vestido. ¿Qué son militares? No son artistas, señores, no son artistas. Porque cada persona tiene su propio estilo de mirar, de pararse, de hablar, hasta de escupir, señores. ¿O es que todo el mundo en Huamanga debe tener una mentalidad castrense o militar? Quítense eso de la cabeza, señores. ¿Por qué? Porque están destruyendo la diversidad en el arte, señores. ¿No? Y además, no ha habido, y disculpen que tenga que decirlo esto, ninguna comparsa señorial, señores. Las comparsas en Huamanga eran populares, no hubo señoriales. Y acá han aparecido con títulos de nobleza, gente humilde. ¿Y qué es pues esa provincia? Ha sido la más pobre, ¿no? Donde hay mucha tuberculosis, a falta de comida. Entonces, ¿eran aristócratas, señores? ¿Eran señoriales? ¿No? Lean pues los trabajos de investigación del catedrático Galdo, o es que estoy mintiendo, profesor Galvez, usted me dará la razón. Entonces, ajá, que nos vengan a sorprender con esos títulos, por favor, ¿no? O sea, vienen a presentarse como, o sea, siempre está esa actitud, ¿no?, de que tú perteneces a la clase baja, a la clase servil, y yo soy un snob que tengo título de nobleza. No, señores, ya no vivimos esos tiempos. Muchísimas gracias. Bueno, a nombre justamente de los organizadores de este importante evento, como es la Asociación Cultural de Elencos de Danzas de Ayacucho, ACEDA, a nombre justamente de su presidente, el profesor Pariahuanco, muchísimas gracias por su participación. Esperamos que hayan sacado sus propias conclusiones y felicito de verdad a los 4 exponentes, especialmente al profesor que nos ha expuesto gratamente de la manera. Hemos aprendido el día de hoy, de las 4 exposiciones hemos aprendido cómo es la marinera. Yo tenía otro concepto, ahora ya tengo más realismo en lo que significa la marinera ayacuchana. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.